Quiero titular a este pensamiento Clamor por avivamiento. Lo voy a basar precisamente en Habacuc capítulo 3 y versículo 2, donde dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. A manera de introducción, en cuanto a la oración y el clamor de Habacuc acerca de un avivamiento, nos da la impresión de que había decadencia espiritual, como sucede en el tiempo de hoy. El pueblo que debía estar adorando a su Dios, el pueblo que había visto las maravillas de Dios desde el momento de su liberación de los egipcios, no lo estaban haciendo. Por el contrario, el pueblo se había corrompido y se había apartado de la ley de su Dios, y en consecuencia había venido mal sobre todo Israel. Habacuc había estado viendo todo este acontecer en su tierra, como lo vemos desde el capítulo 1, donde Habacuc prácticamente se queja delante de Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo oiré el clamor? ¿Hasta cuándo estaremos viendo el oprobio de los malos? ¿Hasta cuándo estaremos viendo que hacen mal en contra de nosotros y tú no nos oyes y tú no nos escuchas? Eso lo dice Habacuc en el capítulo 1, pero acá en el capítulo 3, donde Habacuc prácticamente ya ha recibido la respuesta de Dios, Habacuc entonces hace una oración al Dios de los cielos y entonces le expresa estas palabras: oí tu palabra. Ya escuchó la respuesta de Dios. Oí tu palabra y temí. Y entonces le dice: Jehová, por favor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, le dice, haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Y por último le dice: Jehová, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Qué importante esto. Entonces, como una oración de transición, quisiéramos realizar la siguiente pregunta: ¿cuál es el anhelo y la petición en el clamor de Habacuc hacia Dios? En primer lugar, que avive, ojo con esta palabra, que avive su obra en medio de los tiempos. Y esta palabra en medio de los tiempos, que avive su obra en medio de los tiempos, puede abarcar mucho, pero aquí lo hemos tratado de resumir para poder cumplir con la tarea de nuestro tiempo. Pero podría referirse a un tiempo de decadencia moral, tiempo de decadencia espiritual, tiempo de decadencia económica, social, de todo tipo, que el Señor le dice a Habacuc: en medio de estos tiempos de decadencia moral, de decadencia social, económica, etc., aviva tu obra, Señor, como también hazlo en los tiempos donde haya bendición, prosperidad, haya educación, donde haya gente que alabe tu nombre. En medio de todos los tiempos, aviva tu obra, Señor, porque así como la gente puede olvidarse de Dios en el momento de la bendición, claro que lo pueden hacer también en el momento de decadencia moral o decadencia social. Por supuesto que sí. Gente que no se acuerda de Dios en ningún momento, ni cuando están mal. Gente que está pasando tribulación y en lugar de adorar a Dios, como hizo la mujer de Job, entonces la gente mejor maldice a Dios, se quejan de Dios, se lamentan de Dios y terminan ofendiendo a Dios. Entonces Habacuc le dice: en tiempos de decadencia, de todo tipo de decadencia, como en tiempo de bendición, aviva tu obra, Señor. En tiempo de guerra podríamos aplicarlo también. En el tiempo de la guerra, en el tiempo de la paz, aviva tu obra, Jehová. Por favor, aviva, que haya gente hambrienta de ti, que haya gente que busque tu presencia, que haya gente que hable, que proclame tu nombre. Señor, en medio de todos estos tiempos,
Señor, que haya gente deseosa de proclamar que tú eres el Rey, que tú vives, que tú reinas por siempre. Señor, aviva tu obra en medio de todos estos tiempos. Pero en la segunda parte, en la segunda parte de este bosquejo, ya Habacuc no le dice aviva tu obra, sino que también le dice, Señor, hazla conocer. Qué importante, haz conocer tu obra en medio de los tiempos. O sea, que no solo haya avivamiento, que no solo haya gente deseosa de recibir de Dios, que no haya solo gente deseosa de poder estudiar la palabra, como lo están haciendo muchos en este tiempo, sino que también sientan el deseo de llevar este evangelio al mundo. Y Habacuc le pide esto a Dios en su clamor, le dice, Señor, haz conocer tu obra. Que el mundo se dé cuenta de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, de lo que tú tienes programado hacer, Señor, de las profecías futuras, de todo lo que tú harás, Señor, que el mundo se dé cuenta de tu obra. Haz conocer tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Qué lindo esto. Podría ser, cuando refiere a esto, el profeta Habacuc también le pide que la haga conocer en la vida de aquellos muy necesitados, como en la vida de la gente pobre, necesitada de Dios, como en la vida también de aquellos que están lejos en cualquier parte del mundo. Y esto aplicando los diferentes tiempos que pudiese abarcar, siglos, generaciones, diferentes edades, donde se necesite dar a conocer, o que la palabra de Dios se le dé a conocer a todas estas personas. En medio de desolación o de prosperidad, Señor, haz conocer tu obra. Por último, le dice Habacuc, en tu ira, acuérdate de la misericordia, le dice Habacuc. Aunque sabemos que la ira es parte de los atributos, de las virtudes del Señor, el profeta Habacuc en su clamor le dice, yo sé que debemos ser disciplinados, yo sé que hemos obrado mal, yo sé que hemos dejado tu ley, nos hemos apartado de tu camino, pero en el momento que tú decidas disciplinarnos, en el momento que tú decidas aplicar el castigo, la ira sobre tu pueblo, acuérdate de la misericordia. Recuerda que hay un atributo más amplio, más lindo que hay en tu ser, oh Dios, que es la misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Probablemente también Habacuc medite en lo que nosotros somos, como en el Salmo 103, donde el salmista dice, acuérdate que somos polvo, el hombre como la hierba son sus días, florece a la mañana y a la tarde se seca y se marchita. A lo mejor Habacuc hace memoria de este salmo precioso, 103, y le dice a Habacuc, yo me imagino, acuérdate, Señor, que somos polvo, que ni siquiera pensamos bien lo que hacemos, lo que decimos. Acuérdate que fallamos tanto, somos tan imperfectos, solo tú eres perfecto. Así que en el momento de la ira, acuérdate de la misericordia, acuérdate de que somos tu pueblo y no nos deseches para siempre. En conclusión, estoy seguro que si todo el pueblo nos unimos, todo el pueblo de Dios, nos unimos en clamor y adoración a Dios por un avivamiento, también en este tiempo, como en el tiempo de Habacuc, yo sé que Dios escuchará nuestro clamor. Estoy seguro que el Dios de los cielos escuchará el clamor de cada uno de nosotros. Iglesia amada, compañeros y todos los que escuchen esta palabra, unámonos en un clamor, unámonos en adoración a Dios, y estoy seguro que el Señor escuchará nuestro clamor. Que el Señor les bendiga.